Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Amigos y amigas, bienvenidos a esta emisión de Palabras Compartidas aquí en Radio Hogar, este espacio en el que analizamos lo que nos está pasando, analizamos cómo somos y tratamos de encontrar una salida para ser mejores. En el día de hoy vamos a hacer la fusión de dos programas distintos que tuvimos esta semana en el programa Zona 8, también de aquí de Radio Hogar, una visión de la economía en el 2025 de la clase empresarial o de los grupos de empresarios, y la otra visión de los grupos obreros. Ambos hacen un análisis de lo que ocurrió en el 25 y de lo que pudiera pasar en el 26, específicamente girando en torno al tema del salario mínimo, que todavía está vigente la discusión en espera de un decreto de la Presidencia de la República, del órgano ejecutivo, con respecto a cuál será el salario mínimo para el año 2026 y 2027, y si se acepta o no la sugerencia que le ha dado esta comisión de salario mínimo que se reunió. En ese contexto haremos esta fusión de dos programas para ver cuál es el punto de vista de cada uno y tomar nosotros nuestras propias conclusiones. Escuchamos entonces a Rubén Castillo, que es expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y Eduardo Gil de la Federación, la Convergencia Sindical. Vamos a escucharlos. Hoy nos acompaña Rubén Castillo, él es expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, con quien vamos a conversar del año 2025, un balance del mismo, qué tal lo percibe, cómo ha sido, cuáles han sido los puntos fuertes y las materias pendientes, ¿no? Iniciemos por ahí, don Rubén, gracias por aceptar la invitación de Zona 8 como siempre y estar disponible para la audiencia de Radio Hogar. Cuéntenos cuál es su percepción en cuanto a este año en Panamá en materia económica. Adelante. Buenos días, gracias por la invitación. Miren, el año 2025 fue un año muy retador. Hay problemas que se afrontaron, como el tema del seguro social. Tenemos el rezago de una situación que viene desde antes de la pandemia. Con la pandemia se recrudeció el problema económico, un tema fiscal por aquello del incremento de la deuda pública y un problema básico que impacta en la sociedad, que es el tema del desempleo y la informalidad. Hemos descubierto que Panamá tiene múltiples oportunidades, eso sí está claro. Tenemos que aprovechar que somos un centro logístico importante, tenemos que aprovechar obviamente nuestra posición geográfica, tener una economía mucho más diversificada con actividades más especializadas, y lo más importante es que tenemos que promover una educación de calidad para insertarnos en los retos que tiene el futuro en el mundo. Yo creo que si hacemos eso, nosotros vamos a tener resultados muy positivos en el futuro. En el año 2025, como ya dije, se resolvió el tema del seguro social. Eso era muy importante desde el punto de vista económico. Ya las calificadoras de riesgo lo habían señalado. También está el tema del debate sobre qué va a pasar con la mina. Eso también es importante insertarlo en un debate que sea racional y lógico para eliminar la incertidumbre sobre ese tema. Pero creo que vamos bien encaminados para que el 2026 sea una plataforma que nos permita volver a la senda del desarrollo y el crecimiento. Una pregunta, don Rubén. ¿Tiene datos usted de cuál ha sido el sector que mejor se ha comportado este año? Si puede decirnos cómo, si lo tiene a mano, ¿no? Bueno, como siempre, el área logística, el área portuaria, el área de la actividad financiera siempre son elementos importantes en la actividad económica del país. Hay temas que sí tenemos que abordar porque hay un decrecimiento de la actividad en la construcción, que siempre ha sido un gran disparador de la actividad económica de Panamá. Hay múltiples oportunidades en el turismo que ha ido creciendo porque ha aumentado la cantidad de personas que visitan nuestro país, pero creo que hay que hacer un esfuerzo superior. Nosotros tenemos un hub importante a través de la empresa Copa que permite que pasen por Panamá millones de personas. Ahí tenemos una oportunidad grande para que esas personas
visiten nuestro país y potenciar un área que promueve bastante el empleo. Es decir, el área del turismo es importante su crecimiento porque ahí hay una oportunidad de empleo. Todas estas cosas hay que ponerlas en perspectiva para que en el año 2026 podamos afrontar de manera directa el tema del desempleo en el país. Hay tal vez un área débil, un eslabón flojo en la cadena que pudiera ser el sector de la agricultura. ¿Tiene usted información de cómo le fue este año a la agricultura panameña? Sí, la agricultura tiene muchos retos. O sea, hay muchas dificultades en el área agroindustrial y hay muchas oportunidades. De hecho, creemos que hay que promover un poco más el desarrollo de las potencialidades de la agroindustria, porque eso tiene varias dimensiones. Primero, de esa manera, si desarrollamos la agroindustria en todas sus capacidades, podemos evitar las migraciones internas. Y además, tenemos que sacarle provecho a los acuerdos comerciales que se tienen con distintos países, pero tenemos que hacer la tarea, es decir, debemos ser más eficientes, más productivos, hay que hacer inversiones en el sector de tal manera que podamos verdaderamente competir. Si Panamá no hace eso, le va a ser muy difícil competir con otros países que tienen un desarrollo mucho más extensivo y con más tiempo de lo que tiene el área agroindustrial en Panamá. Pero allí hay muchas oportunidades por las características del sector. Don Rubén, hay ciertos comentarios en algunas mesas de café, no vamos a profundizar en cuanto a el origen de estos comentarios, pero una gran cantidad de personas indica que la industria panameña, las grandes familias panameñas que se dedicaban a esto, vender sus empresas y ponerle en manos de corporaciones, algunas extranjeras, los productos dejaron de ser competitivos o para ahorrar costos tomaron decisiones que les han dejado de gustar al mercado panameño. ¿Cómo ve usted la industria panameña? ¿Qué camino está tomando? ¿Y por cuál va a ser el derrotero final? Si se van a decantar por la tecnología o tenemos una oportunidad de conquistar otros mercados, no solamente nacional, pero siendo más agresivos y más competitivos. Yo creo que la industria panameña tiene un porcentaje importante de desarrollo tecnológico. Tenemos obviamente asignaturas pendientes en su proyección hacia el futuro que tenemos que afrontar. Yo soy optimista en el tema de la industria panameña. Tenemos que reducir costos operativos, costos de energía y otras cosas para que la industria sea mucho más competitiva, pero son temas que se pueden abordar y se pueden corregir. Sobre el tema de las ventas y demás, eso es parte de la actividad económica. Yo creo que también hay un surgimiento de emprendedores. Fíjense, por ejemplo, en el tema de las bebidas, hay muchas bebidas artesanales que han surgido fruto de la mente de emprendedores panameños y así en otras áreas de alimentos. Es decir, no hay una situación en la cual los panameños no estén pensando en desarrollar modelos de negocio en el área industrial. Hay mucho interés en desarrollar actividades novedosas. Nosotros tenemos que eliminar la burocracia en el trámite para el desarrollo de nuevas empresas. Tenemos que eliminar una serie de barreras que a veces impiden o que hacen más lento el proceso de desarrollo de una actividad económica en el país. Yo creo que ese es el mecanismo para alentar a las personas que pretenden desarrollar actividades industriales y comerciales en Panamá. Don Rubén, hay naciones que han apostado por los emprendedores, por los empresarios independientes. Un ejemplo es Taiwán, que ha habido todo un tema con Taiwán en los últimos meses, que apostó por dejarles correr y hacerlos crecer. Y Taiwán es una economía que dio ejemplo de eficacia en su momento. Panamá, no sé si por nuestro pequeño tamaño pareciera que no es un sector que valdría la pena apostar. ¿Qué piensa usted de esto, de poder robustecer a estos independientes que puedan realmente crear cosas, ser pequeños creadores de productos que sirvan para enriquecer el país? No, yo creo que eso es fundamental. Nosotros tenemos que apostar al emprendedurismo.
a la innovación, a las nuevas tecnologías. Yo creo que eso es importante y creo que existen muchas personas que están en esa línea. Vuelvo, insisto, el Estado tiene que abrir el espacio para que esto se desarrolle con más facilidad. Nosotros tenemos que eliminar las taras burocráticas, tenemos que darle oportunidad a las personas que tienen una idea de negocio para que la desarrolle rápidamente. Cada vez que una persona desarrolla una idea de negocio hay la oportunidad de empleo, hay la oportunidad de generar riqueza en beneficio del país. Entonces yo creo que eso es fundamental. Creo que hay que conectar eso con la nueva realidad del mundo. Nosotros tenemos que abrirnos al futuro. Y para abrirnos al futuro necesitamos más tecnología, más digitalización, menos burocracia, más desarrollo intensivo de las capacidades de los jóvenes, y eso significa una mejor educación. En la medida en que esto se logre, van a surgir muchísimo más emprendedores, más gente innovadora, que va a crear cosas que van a solucionar problemas, y con eso vamos a cimentar el camino del progreso. Usted ha mencionado en 2 ocasiones el tema educativo. Panamá parece no ser competitivo en esa área. Si nos traemos a un colombiano, nos traemos a un chileno, nos traemos a un mexicano al lado del panameño en cuanto a eso, a productos que salen de las escuelas y las universidades, pareciéramos estar en desventaja. ¿Hay algún tipo de acuerdo nacional que sea posible para diseñar el país que necesitamos tener o que queremos ser y enrumbar la educación en ese rumbo? Nosotros tenemos que eliminar la intermitencia en lo que puede ser las horas clase efectivas. O sea, hemos pasado por muchos periodos en los cuales ha habido suspensión de clases de una u otra manera. Eso es fundamental, o sea, que el estudiante esté en su aula de clases. Además de eso, tenemos que mejorar la calidad de la educación y la cobertura. Un factor igualador es la educación. O sea, nosotros tenemos que lograr que la educación sea igual en todo el país. Cada vez que hay un área donde hay marginalidad es porque hay personas que están rezagadas en la educación. Ese es un tema fundamental. Tenemos que lograr que las personas en las comunidades más pobres, más atrasadas, puedan tener una educación de calidad para que puedan desarrollar todas sus potencialidades. El otro elemento es la educación técnica, que es fundamental. Nosotros tenemos el INADI y tenemos el ICSE, que deben desarrollar todas sus capacidades para que los jóvenes tengan oportunidad de trabajo. Por ejemplo, en el ICSE, las personas que entran, los jóvenes que se incorporan a la actividad educativa del ICSE, al final en un 80% logran una plaza de trabajo, porque hay una demanda de ese tipo de profesiones técnicas. Además de eso, nosotros tenemos que traer talento internacional para poder replicar eso en la educación nacional. Es decir, ese talento internacional debe educar a los panameños de tal manera de que podamos elevar nuestro nivel. Fíjense lo que ocurrió con la actividad económica en la construcción del metro, que como aquí no había una actividad de construcción del metro, tuvimos que traer ingenieros y demás. Y ya Panamá no requiere eso porque tenemos ingenieros panameños, tenemos profesionales panameños perfectamente capacitados que hasta han logrado establecerse fuera del país. Entonces esto es una cadena que tenemos que lograr que sea virtuosa para elevar el nivel de nuestros jóvenes desde el punto de vista educativo y que puedan obtener mejores plazas de trabajo y mejor remuneradas. Fíjense el reto que tenemos con el tema de los semiconductores. Todo esto tiene que ver con la educación y allí podemos obtener una oportunidad de desarrollo económico para Panamá, con una diferencia en relación con nuestra competencia internacional, que nosotros somos un centro logístico de alto nivel. Y esa oportunidad geográfica tenemos que aprovecharla al 100%. Pastora Portugal le tiene una pregunta a don Rubén. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Quería preguntarle en cuanto a los servicios de salud. ¿Cree usted que esta unificación que se presenta para este año, que ya está iniciando, entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social pueda de verdad mejorar la calidad de salud que recibe el panameño, pueda brindar un mejor servicio? Yo creo que esa unificación es positiva, inclusive desde el punto de vista económico. O sea, ambos sectores pueden hacer compras
tomando en cuenta que ambos sectores realizan la misma actividad. Por ejemplo, la economía de escala puede funcionar. O sea, si los dos compran, los precios van a ser mucho. Si los dos compran unificadamente medicamentos y demás insumos, los costos van a ser más bajos, y la capacidad de la cobertura a lo largo y ancho de la geografía del país va a ser mucho mejor para resolver un tema de salud. La salud tiene dos dimensiones. Una dimensión es la atención a la persona enferma, pero la dimensión más importante es la de la prevención. Y yo creo que si hacemos el esfuerzo de tener programas unificados, de tener una sola voz en el tema sanitario, nosotros podemos evitar que muchos panameños lamentablemente caigan en determinadas enfermedades que son previsibles. Yo creo que es importante que nosotros promovamos esto. A veces uno dice, bueno, aquí hay una instalación de la Caja del Seguro Social y una instalación del Ministerio de Salud casi en el mismo, casi que cerca, una cosa increíble. Nosotros tenemos que aprovechar esas instalaciones para que de manera unificada puedan brindar un mejor servicio a los panameños. Doctor, si me permite, voy a pasar un video con una nota que viene del sur de América sobre el caso Panamá en el tema del salario mínimo, ya que Pastora tiene por ahí unas preguntas al respecto. Pero debo hacer la advertencia a la audiencia y a usted que la nota viene de Telesur. Esta es una televisora que surgió en el contexto de los gobiernos de izquierda del sur de América, y que la mirada que hace esta nota al caso panameño es de izquierda y toma en cuenta solamente a los grupos sindicales panameños que coinciden con la ideología de esta televisora. No han sido tomados en cuenta, por ejemplo, CONATO, que ahora es visto por algunos sindicatos panameños como una organización que se ha plegado al gobierno nacional. Esa advertencia la hago para que entendamos lo que vamos a escuchar a continuación. Adelante, Anita, con la nota. Concluyó la discusión en la mesa del salario mínimo en Panamá. Los nuevos montos, establecidos según la actividad económica y la zona, presentan aumentos que van de 9 a 12 dólares al mes. En el agregado, este incremento representa menos del 2% en términos reales, menos de 6 centavos por hora, muy por debajo de lo esperado por los trabajadores. La realización de esta comisión de salario mínimo pareciera que se ha armado un escenario solamente para hacer ver que se cumple con una condición que había que realizar. Pero no vemos una sincera y real expectativa de conseguir un salario mínimo en los términos a los que aspira y que es la necesidad de la población que en algún momento hará parte de la fuerza laboral de este país. Puede tener algunas consecuencias no muy agradables para la población trabajadora, en este caso los trabajadores y trabajadoras que están en sectores como, por ejemplo, las trabajadoras del sector doméstico. Las negociaciones, tensas y conflictivas, colapsaron con la salida de la Confederación de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, que protestó por la reunión paralela del gobierno y empresarios con el CONATO. Sindicatos disidentes denunciaron que la captura de su dirigencia buscó silenciar el debate real. En este escenario, el gobierno abandonó su neutralidad para alinearse con los empleadores, ignorando las propuestas sindicales alternativas. Estamos en una mesa de salario mínimo, sin propuestas. No hay sustentación. Y realmente, aparte de esta propuesta que ha sido construida desde los trabajadores y sustentada y apoyada desde la academia y con datos reales del INE, pareciera que no se toma en consideración. Claro, es una preocupación porque los trabajadores, todos los trabajadores de Panamá, la vamos a sentir porque cada vez el costo de la vida es más caro y cada vez tenemos menos valor adquisitivo. De acuerdo con la economista Ana Patiño, el poder adquisitivo en Panamá se ha erosionado. Por cada dólar, los ciudadanos han perdido 9 centavos en los últimos años. Este fenómeno, en un país que según la CEPAL es el segundo más desigual del continente y el 10º del mundo, refuerza la urgencia de implementar políticas de redistribución de la riqueza. Hace 20 años, las utilidades de las empresas eran aproximadamente el 34%. Hoy esas utilidades rondan el 62% del Producto Interno Bruto. Hace 20 años la remuneración de los asalariados 38% y ha bajado a 26%. Esa gran brecha que existe entre las utilidades de las empresas o el excedente bruto de explotación 62% y la remuneración de los asalariados un 28% devela una tremenda distorsión
de la riqueza que se genera en el país. Doctor, quisiera preguntarle sobre la repercusión que tendrá este ajuste al salario mínimo en la economía nacional. Lo primero es que debo aclarar que esa noticia o ese reportaje, obviamente un reportaje parcializado. Perdón, un reportaje que al final no revela todas las circunstancias que rodean el concepto de la negociación del salario mínimo. Yo entiendo que hay una necesidad de mejorar el salario mínimo, pero hay temas que se toman muy a la ligera. Se habla de la desigualdad en Panamá. Sin embargo, nosotros tenemos que atender un tema fundamental, más allá del concepto de la desigualdad, sino el de la pobreza extrema y el de la pobreza. Perdonen. Adelante, sí. Ese concepto de la pobreza es importante. Nosotros tenemos que lograr que haya igualdad de oportunidades. Entonces, cuando se habla de la igualdad y se compara con otros países, nosotros vemos que aquí en Panamá, por ejemplo, no hay gente que esté organizando caminatas para ir al norte. Pero es evidente que hay una preocupación por la pobreza. Y el tema de la pobreza no se va a resolver precisamente con solamente ajuste de salario mínimo, sino logrando una economía mucho más productiva, más eficiente, con mejor educación para que las personas puedan accesar a un mejor puesto de trabajo. En el camino vamos a desarrollar nuevas actividades y si la educación se alinea, vamos a poder lograr un objetivo de desarrollo. Hacemos la primera pausa en Palabras Compartidas y ya volvemos para seguir escuchando lo que nos tiene que decir Eduardo Gil de Convergencia Sindical. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Quiero hacerte una invitación especial para celebrar la Navidad y la Nochebuena con los habitantes de la calle. El 24 de diciembre a las 6 de la tarde se reunirán en el Centro Juan Pablo II personas trans, trabajadoras sexuales y habitantes de calle para esperar la Nochebuena en esta vigilia. La invitación es que puedas colaborar con nosotros con alimentos ya preparados, rosca, tamales, arroz y todo el alimento que usted quiera compartir para celebrar esa vigilia de Nochebuena con todos ellos. Y a las 7 de la mañana del día 25 de diciembre, celebrando la Navidad, un buen desayuno para todos los pobres de la calle. Te invitamos a que puedas colaborar con esos alimentos para celebrar todos juntos la venida de Jesucristo en la Navidad. Gracias. Para donaciones al Centro San Juan Pablo II a través de la cuenta corriente de Banco General 03-79-01 1154-29-8. También puede realizar su donación mediante alimentos preparados. Para mayor información, contactar al 225-9571, Centro de Atención Integral San Juan Pablo II. El 25 de diciembre, en la misa de Navidad a las 12 del mediodía, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, realizará la hermosa bendición de los juguetes para todos los niños y niñas. Ven a la Catedral Basílica Santa María la Antigua y comparte con nosotros la alegría del nacimiento del Salvador. Te esperamos. En este mundo donde todo parece superficial, donde lo real se confunde con lo digital, surge fusión cultural con fuerza vital, preservando nuestra esencia y orgullo nacional. No te lo pierdas, ven a disfrutar todos los sábados a las 12 en Radio Hogar. Para que Radio Hogar siga siendo la voz de tu iglesia, contamos con tus donaciones. Haz llegar tus donaciones al número de cuenta 03-05-01-00-20-23-9 a través del Yapi o ACH o código QR. Búscanos en Yapi como @Radio Hogar. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta.
De vuelta, amigos y amigas, a Palabras Compartidas aquí en Radio Hogar. Vamos a escuchar ahora al secretario general de Convergencia Sindical, el licenciado Eduardo Gil, también en torno a este tema de la situación económica del país y las perspectivas para 2026. A él también le presentamos el video de la televisora Telesur, que se habla sobre el salario mínimo en Panamá, pero en este bloque vamos a obviar el video porque ya lo hemos escuchado y visto aquí en el primer bloque en Palabras Compartidas. Y él nos dirá entonces cuál es su análisis respecto a esta situación. Vamos con Eduardo Gil. Tenemos con nosotros a don Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, con quien vamos a hacer un balance de lo que ha sido el año en materia económica, de costo de vida, de beneficio y desarrollo y bienestar de la gente y la expectativa para el 2026. Don Eduardo, a su juicio, primero hay que advertirle a don Eduardo que ayer tuvimos con nosotros a un ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, don Rubén Castillo, con quien hablamos del mismo tema. Y tenemos entonces ya nosotros y los oyentes de Zona 8 una visión desde el sector empresarial. Queremos lo mismo entonces ahora con esta visión de los grupos sociales y sindicatos de cómo creen que fue el año. Sí, buenos días, saludos a todos y todas. Agradecer también el espacio para que finalizando el año podamos hacer un balance, hacer una reflexión sobre cuál es la situación en la que se encuentran actualmente los trabajadores y trabajadoras, la sociedad en términos generales, y poder visualizar las perspectivas incluso de lo que pueda ocurrir el próximo año. En términos generales, debemos señalar que ha sido un año muy difícil, muy duro, en el sentido de que iniciamos desde muy temprano, en los meses de enero, febrero y marzo, en la disyuntiva por el debate a la ley 4, en ese momento del proyecto de ley, pero que hoy conocemos como la ley 462, en la cual el movimiento social insistía en la necesidad de establecer un espacio de diálogo, un escenario de diálogo en el cual todos pudiéramos poner nuestras perspectivas en función de cómo debería reformarse la ley de la Caja de Seguro Social, cuáles serían los pros y los contras de las medidas que se estaban adoptando y cuáles alternativas se tenían frente a ella. Este debate concluye básicamente en marzo, cuando se aprueba y se sanciona la ley 462, y a partir de entonces se va hacia otra etapa, que es la etapa en la cual se empieza a reclamar su derogatoria o su modificación, que son las dos vertientes que se desprenden de esta situación, y eso ocupa los próximos meses hasta que, finalizando abril, entonces se da lo que ha sido la huelga, una de las huelgas más prolongadas del sector docente, del sector bananero y también de obreros de la construcción, y de las movilizaciones de otros sindicatos que reclamaban por un lado la derogación y por otro lado las reformas a la ley que considerábamos completamente desproporcionada, desigual, inoperante, inefectiva. Y en ese sentido, pues a finalizar al inicio del mes de julio, que concluye la huelga, tenemos un saldo todavía de cerca de 300 docentes reemplazados, destituidos y con proceso. Tenemos un saldo también de dirigentes con procesos judiciales, algunos exilios, otros en despidos. Actualmente el sector bananero todavía no se reincorpora efectivamente, y por lo tanto pues hay cerca de 5.000 trabajadores que no han retornado a sus puestos de trabajo de manera ordenada. Y bueno, esto da un periodo en el cual se trata de recomponer un poco la situación de cada uno de los sectores que estuvieron movilizándose en contra de la ley. Una pregunta, don Eduardo. Sí, para ahondar un poquito en el tema bananero, la compañía todavía no está produciendo, no se está exportando o se está trabajando propiamente en todo el proceso de empacado, de todo. No, todavía no. Lo que se está es en una etapa de transición hacia la modalidad de aparcería, que ha empezado por el tema del mantenimiento, de la limpieza de las áreas de producción,
de la recuperación de las plantaciones y entonces para poder reincorporarse al proceso productivo. Todavía en este momento no hay producción plena, salvo la empresa Cobana, la cooperativa Cobana, que no paró de producir, salvo un periodo de huelga de aproximadamente 15 días que tuvo. Ellos luego se reincorporaron al puesto de trabajo y continuaron la producción. Esa es la única empresa, pero está siendo afectada también, o fue afectada también por el tema de el hongo de la cigatoca, que pasa a contaminar también algunas plantaciones de cobana, porque como no se está dando el tratamiento en las otras fincas, no se estaba dando el tratamiento, entonces afectaba también la producción de cobana. Sí. Pero bueno, el resto, todavía hay 4 fincas que no se han puesto en mantenimiento, que son fincas alquiladas, y que bueno, todavía está esa incertidumbre. El modelo de parcería, además, debemos señalar que implica un grave retroceso en materia social y en materia económica y en materia laboral, porque en realidad es como retroceder 100 años, en el sentido de que es una modalidad de sobreexplotación de la fuerza de trabajo y de desprendimiento de la responsabilidad de parte de la empresa multinacional de la frutera chiquita, es decir, se deslinda de responsabilidades. Entonces se convierte en un mecanismo bastante perverso, porque realmente la empresa es la que va a determinar el precio del producto que le va a comprar a los productores. Le va a demandar criterios de calidad, criterios de producción, y en función de eso determina el precio del producto final. Eso lo que hace es que estos productores administrativos, que son los que gestionan entonces la fuerza laboral, tienen un rango de ganancia muy limitado, porque tienen que exigirle a sus trabajadores una alta productividad y al mismo tiempo garantizar la calidad del producto, y después de eso no pueden fijarlo en función de sus costos de producción, sino que lo fija la empresa multinacional. Y este es un modelo que se tiene arraigado básicamente en todo lo que es Centroamérica y el Ecuador, y que en Colombia se aplicó a través de el uso de la fuerza, de la violencia paramilitar, que incluso llegó a ser denunciado en los tribunales internacionales. Incluso fue condenada la empresa por esta práctica. Entonces en Panamá se ha aplicado básicamente el modelo que en Colombia incluso llevó a la condena de la empresa. Entonces estamos, digamos, en ese recorrido. Llegamos entonces, luego en esta etapa, a partir de agosto, septiembre en adelante, hay una etapa todavía la cuestión continúa, las agresiones continúan en baja intensidad, por decirlo de una manera. Sí. Y entonces empiezan el ataque sistemático hacia las organizaciones, pero de una manera institucional, es decir, que a través de las resoluciones, de los trámites que hay que hacer en el Ministerio de Trabajo principalmente, allí entonces se afectan los permisos de los trabajadores, la tramitación de los pliegos, las quejas de los sindicatos, se hacen procesos alterados para cambiar la dirigencia de manera artificial y no con los debidos procesos, como ocurrió en la CGTP y como ocurrió en CONATO. Entonces eso marca la tendencia de este periodo entre julio y septiembre, octubre. Sí. Y ya pues empezando noviembre, vamos con la negociación del salario mínimo, con una nueva vocería sindical impuesta, no representativa, que bueno, no permite que se dé el desarrollo normal de la Comisión de Salario Mínimo, que era una comisión, quizás era el espacio de diálogo más amplio que se tenía en el país, porque la mecánica implicaba que la comisión se trasladaba a las principales provincias del país, o sea, a las provincias en términos generales. Se iba y se escuchaba a empleadores y trabajadores presentar sus propuestas, sus alternativas, su visión sobre lo que tendría que ser el ajuste del salario mínimo. Se analizaban los estudios, los informes financieros, y se hacían las propuestas. Durante todo ese proceso, todas las organizaciones sindicales y todas las organizaciones empresariales tenían el derecho de solicitar una cortesía de sala para exponer su punto de vista particular de cada sector. Y bueno, un proceso sumamente democrático. Sí, es costoso porque la democracia cuesta, pero porque esto se transmitía, se grababa, y obviamente trasladar todos estos equipos tenía un costo
elevado, que quizás podría buscarse la manera de que fuera menos costoso, pero bueno, ese era el proceso que se llevaba. En esta ocasión la comisión redujo su trabajo, impidió el desarrollo de las cortesías de sala y solamente se redujo a un minúsculo grupo el debate. Incluso dentro de ese minúsculo grupo se seleccionó a quienes tendrían vocería y quienes no participarían. Y bueno, finalmente terminamos con un resultado sumamente catastrófico, como lo es el ajuste del salario entre 1.4%, aproximadamente el más bajo es el de 1.4%, y obviamente esto va a tener un impacto sumamente negativo en materia del progreso social, de la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, y va a repercutir negativamente sobre el resto de la economía. Pero bueno, lamentablemente en Panamá no se ha entendido todavía quizás lo que es la mecánica, cuál es la labor de la comisión. La comisión no fija el salario, eso creo que es muy importante, yo lo he dicho en varias ocasiones. La comisión recomienda y por lo tanto todos los sectores pueden presentar sus observaciones y recomendaciones. Eso no ocurrió. Y en este sentido, si esas recomendaciones son por consenso, lleva más fuerza para que el Ejecutivo la aplique. Solamente se han dado 4 consensos o acuerdos a lo largo de la historia del salario mínimo: en el 98, en el 2007, en el 2015 y ahora en el 2025. Y este es, escuchaba decir a alguien, es un acuerdo histórico. Sí, es histórico porque es el más bajo de la historia. Ni siquiera en 1998, más de 25, 27 años, el salario, el aumento que se pactó fue tan bajo. O sea, ahora se fijan entre 4 centavos y 7 centavos el rango salarial, y en el 98 fue superior. Hace 27 años era más. Entonces, obviamente que hay una situación de deterioro y que se compagina con este proceso en el cual hubo esta situación. Don Eduardo, acá tenemos un resumen noticioso que produjo Telesur, esta televisora de conglomerado de izquierda en el sur de América, que ayer le presentamos a don Rubén Castillo para su evaluación, y vamos a hacer lo mismo con usted y luego esperamos los comentarios de don Eduardo. Adelante. Esto es lo que plantea Telesur respecto al salario mínimo panameño. Ayer don Rubén Castillo decía que es un poco tendencioso decir que hay la desigualdad a ese nivel del que hablan los periodistas de Telesur, y por otro lado el hecho de que se establece el salario mínimo sin que exista la posibilidad de una evaluación constante de la producción, que al obrero que más produzca le den más, y al que menos produzca o no esté interesado en dar más allá del mínimo, tampoco se le compense, ¿no? Este tipo fueron más o menos sus comentarios en general. ¿Cuál es su punto de vista al respecto, don Eduardo? Bueno, miren, yo creo que es importante que nosotros valoremos nuestras opiniones para que dejen de ser opiniones y se conviertan en informaciones, en el sentido de que tiene que estar respaldado por un dato. Yo puedo decir lo que a mí me parece o lo que a mí me conviene, y eso no tiene ningún valor si no tiene un respaldo técnico. Lo que la licenciada Patiño señaló, por ejemplo, en esta entrevista, es un dato oficial. O sea, en el 2000, del Producto Interno Bruto, hay un cálculo que se hace que se llama la distribución del Producto Interno Bruto respecto a los factores, o sea, los factores de producción. Y en ese sentido, se evalúa en el 2000 que de ese Producto Interno Bruto, el 38% pagaba al factor trabajo, es decir, se iba principalmente a lo que es salario o remuneración, y el 34% iba para el factor capital. Pareciera que hubiera una desigualdad, que el capital recibe menos que el factor trabajo, pero hay que entender que el capitalista es un número menor que los trabajadores, y cuando uno distribuye ese 38% entre una mayor cantidad de personas, lo que recibe individualmente cada uno es menos que el 34% distribuido entre los capitalistas. Eso fue en el 2000. En el 2025, en 2024, la última investigación oficial, de datos oficiales, señala que del 34%, es decir, estando en desventaja, el factor capital hoy recibe el 62%
de ese Producto Interno Bruto. Y los trabajadores que estaban por arriba en el 38% redujeron al 26%. Entonces, cuando nosotros vemos eso gráficamente, no es una opinión, es un dato, es una información respaldada por los organismos oficiales de estadística y censo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría, respaldado por el Ministerio de Economía y Finanzas, respaldado por organismos internacionales como la CEPAL, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, todos estos organismos, las evaluadores de riesgo que a nivel internacional evalúan nuestra economía, coinciden y respaldan en este dato. Por eso es que la CEPAL coloca a Panamá en un peldaño más en la desigualdad. ¿Por qué? No porque a la CEPAL se le ocurre, sino porque hay información estadística verificada que comprueba que esta desigualdad ha ido creciendo en el tiempo. Entonces, con todo el respeto, el señor Castillo puede tener su opinión, pero su opinión no tiene un respaldo técnico, no tiene una sustentación que diga, este es el dato que respalda mi opinión al respecto. Don Eduardo. Entonces, en el sentido de la productividad también, sí, es importante señalar que la estadística oficial señala que en los últimos 5 años la productividad creció el 21%. Es decir, que si nosotros vemos que en los últimos 5 años la productividad creció por el orden del 21% y los salarios no han crecido más del 5%, hay una explicación adicional a esta desigualdad que nos muestran las estadísticas. Entonces estos son datos, son informaciones oficiales sobre las cuales nosotros estamos dispuestos a debatir científicamente cómo hay que ajustarle el salario mínimo. ¿En qué medida, don Eduardo, el hecho de que las proporciones sean tan abismales se deba a que también hay cada vez menos gente trabajando de manera formal? Que explique que el porcentaje se distribuya hacia abajo en el caso de los obreros. Mire, nosotros hemos hecho estimaciones. Porque lamentablemente hay un retraso excesivo. Yo recuerdo hace como 10 años atrás, un poco más de 10 años, 15 años tal vez, cuando yo empecé a trabajar esto de las estadísticas, de las cosas por mi propia carrera, sí. Había una información con todos los retrasos tecnológicos que había, una comparación de la evolución de la tecnología en el 2010, 2011, con respecto a la tecnología hoy en día, pero uno podía acceder al sitio web del INEC y tenía datos muy recientes. Hemos ido en retroceso. A la par que crece la tecnología, resulta que hay menos datos, menos información disponible en el INEC. Y uno de esos datos que lleva mucho retraso es la medición del desempleo. Ya va un año, básicamente, que no tenemos la información actualizada y en el último dato estaba por el orden del 10% de desempleo, 9%, 9 y tanto por ciento de desempleo. Hoy, según las proyecciones, según cómo ha evolucionado el tema de las empresas, nosotros calculamos que el desempleo puede estar rondando entre el 12 y el 13%, sin temor bueno, sí, puedo equivocarme, sí, porque no hay datos oficiales, pero aproximadamente por ese orden debe de estar el desempleo. Eso es sumamente grave. ¿Por qué? Porque esto implica analizar que lo que nosotros hemos estado planteando, retener o estancar los salarios, no va a mejorar el desempleo, lo va a incrementar. Retener los salarios no va a mejorar el tema de la informalidad, la va a empeorar. Y yo pongo un dato muy sencillo, si nosotros lo podemos comprobar a nivel internacional. Yo escuchaba a un consultor económico, y digo consultor porque él mismo ha dicho que no es economista, pero es un consultor que recorre mucho los medios de comunicación, decir, no, lo que pasa es que el aumento del salario mínimo aumenta la informalidad. Ese dato no tiene ningún valor, ni siquiera cuando nosotros lo vemos en términos globales. Los salarios más bajos se encuentran en África y América Latina, los salarios más bajos, y en Asia, por ejemplo, en algunos países. Pero cuando nosotros vemos, vamos a poner de ejemplo África y América Latina, donde están los salarios más bajos, resulta que la informalidad es más elevada. Y cuando nosotros nos vamos hacia el norte, hacia Europa, hacia Estados Unidos incluso, bueno, Estados Unidos tiene una economía más distorsionada, pero hacia el norte de Europa, nos encontramos que los salarios entre más elevados son, menos informalidad encontramos. Entonces hay una contradicción entre esta afirmación de que el aumento del salario genera informalidad. Es todo lo contrario. Cuando el salario aumenta justamente la posibilidad de adquirir un empleo formal. Entonces yo creo que estoy convencido de que se está apuntando mal. Y se apunta mal, ¿por qué? Porque no se identifica claramente
¿Cuál es el problema que tenemos que atacar? Nosotros seguimos pensando, y yo creo que es un tema ideológico, seguir pensando que para poder progresar, nosotros necesitamos concentrarnos en que a las empresas les vaya bien. O sea, que las empresas tengan las condiciones para generar productividad. Sí, eso puede ser una parte, pero al mismo tiempo el Estado tiene que intervenir para que esa mejora en la productividad sea efectivamente distribuida equitativamente. Entonces, si eso no se hace, lo que ocurre entonces es que a un pequeño grupo le va muy bien y al resto de la sociedad le va muy mal. O sea, esta ideología ha sido superada incluso por los países que la propusieron y la promovieron. Yo recuerdo mucho esta frase de Galeano que dice, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Sí. Es que efectivamente eso tiene mucho sentido. Es decir, nos dijeron, para ustedes llegar a ser desarrollados, ustedes tienen que abrir el libre mercado, acabar con los subsidios, eliminar aranceles, las cuotas de importación. Y resulta que cuando hicimos todo eso, ahora en el norte, el presidente de Estados Unidos dice, no, ahora pongo aranceles, cierro frontera, disminuyo la cuota de importación. Entonces, pero si ellos dijeron que eso era la receta, entonces ellos la cambian y obviamente nosotros seguimos detrás de la carreta en este sentido. Ya la CEPAL lo ha dicho, ya el PNUD lo dijo en su último informe, el problema de Panamá no es el crecimiento. Y seguimos apostando por mejorar el crecimiento económico. No, el problema de Panamá es la distribución. Y por eso es que cuando nos dice la CEPAL, han subido un escalón más. Y el presidente dice, vamos a tomar medidas porque, bueno, no nos gusta subir un escalón más en la desigualdad. Yo esperé que el salario mínimo iba, porque el salario mínimo y la seguridad social son los mecanismos por excelencia para reducir las desigualdades. Y resulta que el salario mínimo, bueno, yo espero que el presidente, incluso las organizaciones de la OIR esperan que el presidente reconsidere este acuerdo que llegaron empresarios y trabajadores, porque todavía está en la mano del Ejecutivo. Todavía el Ejecutivo puede mejorar eso. Sí. Yo creo que ha habido una reacción popular, una indignación colectiva de la población panameña que dice, ve acá, esto es una burla. $9 no compensa lo que está subiendo el costo de vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía el presidente puede reflexionar sobre las propuestas que se le han presentado, las propuestas alternativas, y quizás establecer un salario más acorde con la realidad, ya que este acuerdo que llegaron los empresarios con los representantes de CONATO no compensa realmente y no es estratégico para desarrollar la economía. Y en ese mismo sentido, pues miren, todo lo que yo he planteado aquí en el balance económico ha sido básicamente todo negativo. Sí. Pero no todo ha sido negativo. Es decir, Panamá sigue creciendo como uno de los países con mayor crecimiento en la región, tiene una de las proyecciones positivas una proyección más positiva en la región. Es decir, sí, la tendencia se mantiene siendo líder en crecimiento económico. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de un año, dentro de 2 años, cuando vayamos a ver esa gráfica, resulta que quizás el capital esté llegando al 70% y los trabajadores estemos llegando al 20%. Es decir, se va a seguir abriendo la brecha. Porque cuando uno ve que hay algo que se está rompiendo, lo que tiene que tratar es de pegarlo, no de hacer lo que se rompa más. Entonces, este tipo de ajustes salariales, este tipo de medidas contra los sindicatos para que no negocien los convenios colectivos, que eso que dice Castillo, en cierta forma se aplica para los convenios colectivos. Es decir, cuando uno negocia con una empresa directamente, una cláusula de productividad, uno dice, ok, el trabajador que asiste puntualmente, que tiene menos tardanza, el que ha producido una mayor cantidad, tiene este bono de producción, este bono de productividad. Pero eso a nivel general es imposible. Por eso se toma una medida general, como es el incremento de la productividad global, que es por el orden del 21%. El capital está creciendo por el orden del 21% en los últimos 5 años y el salario no. Entonces ahí está la radiografía de la desigualdad. Si nosotros queremos ir al detalle de que, bueno, eso en general no es tan equitativo porque hay unos que son más productivos, entonces vamos a los convenios colectivos por empresa o por sector. Pero entonces eso implica que el ministerio debe promover, como el código lo señala, la creación de sindicatos, no que los promueva, sino que los trabajadores puedan libremente organizar su sindicato, que promueva la negociación colectiva. En estos momentos nos encontramos con sindicatos
que tienen un año esperando para que le tramiten su pliego de negociación colectiva, que es donde se fijan las cláusulas de productividad a las que hace mención Castillo. Es decir, entonces, obviamente, por un lado, el salario mínimo no se ajusta y por otro lado se obstaculiza la negociación colectiva que ayudaría a mejorar la condición de los trabajadores en términos generales. Sí. Entonces, el panorama realmente creemos que hay unos que le está yendo muy bien y que les va a ir muy bien el próximo año, y hay otros que les va mal y que les va a ir muy mal el próximo año. Despedimos de esta manera Palabras Compartidas, este espacio en el que intentamos explicar cómo somos los panameños y por qué somos como somos y encontrar las salidas para ser mejores. Esperamos que esta emisión de hoy haya sido de su agrado y que le haya servido para tomar sus propias conclusiones respecto a esta situación de la economía nacional y prepararnos para enfrentar el 2026 con esperanza, con iniciativas propias y echar hacia adelante siempre con la esperanza de que el Señor está de nuestro lado. A todos, gracias y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto.